estudiante de Administración Pública de tercer semestre, dándole cumplimiento a la materia de Finanzas y Análisis Público. Hoy tenemos como invitado muy especial al director de Víctimas, Norman Germán Granja Angulo. Bueno, doctor Norman, iniciamos. Primera pregunta. ¿Cómo prioriza las necesidades de la población víctima frente a las limitaciones de los recursos? Bueno, la priorización de la población se hace teniendo en cuenta dos líneas. Digamos, una línea general para la población, como su nombre lo indica, en general, y una ruta prioritaria. La ruta prioritaria tiene que ver con las personas que tienen más de 68 años de edad, que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen un padecimiento por una enfermedad catastrófica. Esa ruta es la ruta prioritaria y digamos que hoy por hoy pues es la que más se utiliza, teniendo en cuenta que los recursos son limitados. O sea, son 10 millones de víctimas del conflicto armado que tiene Colombia y no existe el presupuesto en los recursos de la unidad de víctimas para indemnizarlos a todos de momento. Entonces hay esas dos formas, que es la ruta general y la ruta prioritaria. Siguiente pregunta. ¿Cómo alinea el presupuesto de su territorial con el Plan Nacional de Atención Víctimas y con los planes de desarrollo nacional y territorial? Bueno, el presupuesto de la unidad de víctimas en términos generales está articulado con todas las instituciones del Estado, del gobierno nacional, y se alinea a través de una figura que se llama el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o SNARIT. Del SNARIT hacen parte casi todas las instituciones del gobierno, casi todos los ministerios y las 1.170 o un poco más alcaldías municipales y por supuesto las 32 gobernaciones de Colombia. Todas tienen unas responsabilidades con las víctimas que están claramente establecidas y se trabaja de manera articulada. Todas las instituciones, unas cumpliendo un papel de complementariedad y otras un papel de subsidiariedad, porque cuando los recursos, por ejemplo, de una alcaldía de sexta categoría, como la alcaldía de Guapi, de Timbiquí, de López de Nicay y demás municipios del Cauca, no alcanzan para atender, por ejemplo, una emergencia, entonces entra a complementar esa falencia de recursos el departamento y por supuesto la nación. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos específicos implementa para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios finales y se minimice el riesgo de desviación o mal uso? Bueno, digamos los servidores públicos y funcionarios que tiene la entidad, en este caso somos 857 empleados de planta de la unidad de víctimas, más los contratistas, pues somos personas que tenemos todo el compromiso y la sensibilidad de trabajar por la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Y sabemos que pues por mandato de la ley 1448 así hay que hacerlo, con toda la honestidad y transparencia para que los recursos lleguen efectivamente a la población más vulnerable de Colombia, que son las víctimas del conflicto armado, la población desplazada y población víctima de otros hechos victimizantes. Pero además de ello, pues cumplimos con todos los estándares de calidad señalados por las instituciones competentes, y pues permanentemente tenemos las visitas de las entidades de control del Estado,
que están pendientes de que los recursos se utilicen de la manera más eficaz y más transparente posible. Siguiente pregunta, hermano. Sí. ¿Qué criterios utilizaría para decidir en qué programas recortar y cuáles proteger a toda costa? Los programas y proyectos que tiene la unidad de víctimas, todos, absolutamente todos son de vital importancia. Todos, porque todos van digamos, en la búsqueda de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Todos los programas. Entonces es muy difícil uno pensar que pudiera verse abocado a recortar cualquiera de esos programas. Pero en el evento que eso ocurra, porque puede pasar, sabemos que hay programas que son, digamos, de vital importancia, que no se pueden tocar. Por ejemplo, la indemnización a las víctimas del conflicto armado. Eso en últimas es lo que espera finalmente una víctima, algún día alcanzar una indemnización, ¿cierto? Esos son programas que no se pueden tocar, al contrario, siempre hay que buscar porque el Congreso de la República le dé más recursos a la unidad de víctimas para que en el menor tiempo posible las víctimas puedan ser indemnizadas o reparadas, ¿cierto? Está, por ejemplo, los programas como el SPAE, ¿cierto? Que son programas que atienden las emergencias, ¿cierto? La subdirección de emergencias son programas que no se pueden tocar, porque en un territorio como Colombia, donde estamos en permanente confrontación, ¿cierto? Los distintos grupos subversivos, siempre hay emergencias. En el Cauca, pero también en Guaviare, en Cundinamarca, hoy el norte de Santander, en Arauca, en el Valle, en Nariño, en todos los departamentos de Colombia hay emergencias por confinamiento de la población, por desplazamiento de la población, y esas poblaciones son poblaciones vulnerables que hay que atender de manera inmediata. Entonces, esos son programas que no pueden ser objeto de ningún tipo de recorte presupuestario. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué indicador? Siguiente pregunta. ¿Qué ingresos tiene su institución y de dónde proviene? Bueno, la unidad de víctimas, por ser una entidad del orden nacional, una unidad nacional que pertenece al sector de la inclusión social, pues tiene un presupuesto que pareciera abultado, pero pues siempre hace falta más recursos. El año 2025, este año, se presentó al Congreso de la República una petición de un presupuesto de 6 billones de pesos. Sin embargo, pues no se aprobó toda esa suma, pero hoy tenemos un presupuesto de 4.3 billones de pesos. Es gitana. Última pregunta, doctor Norman. ¿Usted qué le recomendaría a un estudiante de administración pública con respecto al presupuesto público que vaya relacionado con su labor? Bueno, pues, o sea, un estudiante de administración pública tiene que conocer primero que todo la estructura del Estado, cómo funciona el Estado colombiano, ¿cierto? Porque cuando uno conoce la estructura del Estado, respeta por sobre todo el sistema en el que estamos constituidos, un sistema democrático, pluralista y social, porque eso es finalmente Colombia, un Estado social de derechos. Y es muy importante conocerlo, saberlo y ponerlo en práctica, respetando
digamos, la columna vertebral del Estado, que está basada pues en esos principios, pero que tiene que ver con que en Colombia hay unos pesos y contrapesos basados en Colombia, digamos, el Estado colombiano tiene una estructura basada en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahí están esos pesos y contrapesos. Y ninguno de esos poderes, ¿sí?, de esas ramas, mejor, del poder público puede estar en un momento por encima de la otra. Pero ante todo, siempre reconocer que el soberano en Colombia es el pueblo. La soberanía reside en la nación, reside en el pueblo. Bueno, muchas gracias, doctor Norman. Agradezco de antemano que me haya